Cristo. Y pues bueno, vamos a arrancar con esto. Recordemos que estamos viendo la serie Matrimonio sobre la Roca y hoy culminamos ya, primeramente Dios, ya estamos en los últimos, en el último punto ya del primer compromiso que estamos viendo, que es primeramente un compromiso espiritual. El matrimonio sobre la roca es un compromiso espiritual para que usted tenga un matrimonio exitoso y feliz. Y siempre hacemos hincapié, no perfecto, porque nunca vamos a tener matrimonios perfectos. O sea, el matrimonio perfecto no existe. Siempre va a haber de repente algún problema, algún detalle, algo que nos va a hacer aflorar nuevamente nuestro carácter, o sea, muchas cosas que se van a presentar. Pero ¿qué es lo importante? Que esté sólido, que esté consolidado, que sea un matrimonio en el cual la palabra de Dios reine sobre él para que podamos hacer lo correcto, ¿verdad? Y sea perfectible ese matrimonio en Cristo, ¿verdad? Entonces eso es lo importante. Lo primero que vimos es porque es el plan de Dios y no del hombre. El matrimonio es un plan de Dios y no del hombre. Es un compromiso que requiere de orden, de sujeción y autoridad para funcionar por el pecado. A raíz que Eva peca y Adán también, por lo consiguiente, entonces Dios establece una jerarquía, ¿verdad? Un orden en el cual la mujer, su deseo y su voluntad va a estar sujeta a la de su marido y el hombre va a estar sujeto a Dios, ¿verdad? Entonces el punto 3 es un compromiso espiritual que demanda un mutuo espíritu de servicio. Hablábamos que tanto la mujer como el hombre, ambos se deben de servir, ¿verdad? El hombre protegerla, cuidarla, sustentarla, y la mujer en este caso igual manera servirle. Dice la palabra de Dios también que ya tu cuerpo no es tu cuerpo sino el de tu esposa, y de la esposa igual no es su cuerpo sino el de su esposo, ¿verdad? O sea, un mutuo servicio. Vemos en Efesios capítulo 5. El 4 dice, por ser un compromiso espiritual, el matrimonio presenta necesidades espirituales. Y este punto fue el que nosotros vimos también acerca de la importancia de la presencia de Dios en el matrimonio. También hablamos acerca de la dirección del Espíritu Santo también en ¿verdad? De asistir a un lugar para congregarnos con una familia de fe en una iglesia. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Y que también tengamos en cuenta que no es suficiente el hecho nada más de congregarnos, sino también en casa, tener contacto con la palabra de Dios, y que el matrimonio necesita crecer espiritualmente, no en religiosidad, ¿verdad? No en una apariencia, sino realmente consolidado en Cristo. 5, las necesidades espirituales serán suplidas con recursos espirituales que son, hablamos del poder del Padre y el Hijo, hablamos de la presencia, el ministerio, el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, y que para esto se necesita un nuevo nacimiento. El matrimonio de manera general, esposo y esposa necesitan nacer de nuevo, ¿verdad? Es importante esto para poder estar cimentados sobre la roca. Hablamos también acerca de la iglesia. La iglesia, este es el punto en el cual nos quedamos. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 15. Recuerden que nada más estamos haciendo un recuento, una recapitulación. Si usted quiere ver a profundidad todo lo demás anterior, puede usted acompañarnos en las otras transmisiones que hicimos. A veces por tiempo, por compromisos durante la semana, no podemos subir todas las predicaciones a YouTube de manera consecutiva, pero primeramente Dios, esta semana subimos las otras 2 o 3, creo que están pendientes por subir a YouTube para que usted lo pueda ver desde la comodidad de su casa, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir a primera epístola, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera Timoteo, capítulo 3, 15. ¿Cómo dice ahí? La importancia aquí de la iglesia para parte del matrimonio. Fíjese cómo bien dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Dice así: para que si tardo, dice, sepas cómo debes, aquí le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, al joven Timoteo. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿De quién es la iglesia? Del Dios viviente. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Dios es también ese soporte, porque Dios es la verdad, Dios es el camino, Dios es nuestra defensa, pero parte también de la función de la iglesia es ser columna y baluarte
de la verdad. La importancia aquí como la necesidad espiritual que debe de tener todo matrimonio es, una vez que nace de nuevo, el deseo de congregarse en un lugar, ¿verdad? Entonces, aquí nos lo deja muy claro Timoteo, dice, cómo te debes de conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es importante que nosotros sepamos que nosotros tenemos que ser defensores de la verdad. Al momento que dice columna, ¿la columna para qué sirve? Para sostener, ¿verdad? Ponemos por lo regular en las casas que son siempre decimos 4 paredes porque realmente siempre hay 4 paredes, una atrás, una adelante y 2 a los lados, para que sustente todo un edificio, ¿verdad? Y siempre en las esquinas o en cada determinado punto de las estructuras se pone una columna, ¿verdad? O también como se le llaman pilotes o se le llaman que son las esquinas, ¿verdad? En las esquinas por lo regular siempre se ponen una columna y luego se ponen la traba o la cadena que le llaman en la parte de arriba para que sustente el techo o si se le va a construir más. Por los que saben de construcción ahí, los ingenieros civiles, los maestros de obra, todas estas personas nos pueden ahí por ahí dejar, pero la columna sirve para sostener, ¿verdad? Y aquí lo importante es de que el matrimonio, de alguna manera, si se cimenta en la verdad de Dios, ¿sí? Va a tener ese soporte, va a tener esa columna, ¿verdad? Como parte en la cual pueda descansar. Y baluarte, el baluarte es un medio que construían anteriormente, ¿para qué? Para defenderse, ¿verdad? Eran unas murallas en las cuales se construían, en las partes de arriba se ponían cañones. Este tipo de edificaciones las podemos ver en algunas partes de Puerto Rico, en lo que viene siendo Campeche, que tiene una ciudad muy grande, amurallada. En todos estos lugares donde se construyeron estos baluartes, yo creo que también hay una parte en Veracruz. Estos lugares se construía y se le ponía una garita, o lo que le llamaban garitón, que venía siendo una parte donde estaba un atalaya. El atalaya estaba viviendo siempre en la garita y estaba pendiente de cuando venían los enemigos o algo, daba un aviso y para eso servía el baluarte, ¿verdad? Para defender, para que no llegaran los embates del enemigo de manera directa. Entonces, cuando usted se congrega en una iglesia como matrimonio, usted está poniendo su familia, está poniendo su matrimonio sobre esa columna y sobre ese baluarte. Eso es por eso la importancia aquí de que esta necesidad espiritual se requiere suplir con un recurso espiritual, una institución que Dios hizo, que es la iglesia. Así como instituyó la familia, como instituye el matrimonio, también instituye la iglesia. ¿Por qué? Porque este va a ser el lugar donde nos vamos a estar cobijados, donde vamos a estar protegidos y donde vamos a poder sostenernos. ¿Por qué? Porque como somos una familia y por eso nosotros nos pusimos familia de fe a esta nueva congregación que estamos levantando. Esa es la idea. Porque cuando tú vas ese domingo, vas tú ese miércoles, vas tú ese jueves a la iglesia, te congregas con la iglesia no es el edificio, son las personas que la hacen. Entonces cuando tú llegas y te dices, ay, fíjese, es que la verdad he tenido detalles con mi esposo, o he tenido detalles con mi esposa, o fíjense que estamos pasando una dificultad económica y como familia buscamos apoyarnos, ¿verdad? Entonces ese momento en el cual, por eso nosotros ponemos familia de fe, estás en casa, es parte de nuestro eslogan, porque lo que queremos es que te sientas en casa, porque eso debe de ser una iglesia, un refugio para el necesitado, para el desamparado, para el que está atravesando problemas, debe ser ese cobijo, un abrazo de parte de Dios que debe de sentir, ¿verdad? Más que un tema de juicio equívoco, lo que tenemos que procurar primero, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Verdad? Eso es. Entonces, si es una necesidad espiritual, solamente se va a llenar si usted está congregándose en la iglesia. Salmos 84, vamos a ver, a mí siempre me encanta. Y si es uno de los libros favoritos míos, no tanto porque solamente es cuestión de música que hace el salmista aquí, sino la manera poética en la que se expresa de nuestro Señor. Fíjese bien cómo lo expresa el salmista. Y esto se da después de que usted nace de nuevo, ¿verdad? Se debe de dar esta necesidad de congregarse después que usted nace de nuevo. Dice el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí. Donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados, es decir, doblemente felices, doblemente dichosos
Dios, los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Y así usted puede leerse todo el Salmo, son 12 versículos nada más, en la cual usted va a encontrar ese refugio que podemos hallar en Cristo, que podemos hallar en Dios. Santiago capítulo 5, vamos al libro de Santiago capítulo 5, está después del libro de los Hebreos. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 16. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 16. Fíjese para qué esta necesidad espiritual de que alguien me apoye, de que alguien me encuentre yo un soporte. Dice el versículo 13 del capítulo 5 de Santiago, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? O sea, ¿tú te has encontrado afligido en algún momento de tu vida? Dice aquí, haga oración. ¿Está alguno alegre? O sea, ¿estás feliz? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice el verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis, que dice ahí, sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Estás afligido? ¿Estás alegre? Dice, si estás afligido, ora. Eso es una manera también, una necesidad espiritual que tenemos de comunicarnos. Dios nos hizo seres comunicadores, o sea que nos tenemos que estar comunicando, por eso usted no puede estar callado, menos las mujeres. Entonces, lo importante aquí es que usted siempre esté comunicado, porque Dios así nos hizo, seres sociables. Entonces, tú estás afligido, ora ahí en tu lugar, Señor, necesito de esto, pero no solamente eso, dice, estás alegre, o sea, todo lo contrario, canta alabanzas. Y a lo mejor si tú estás ahí en tu casa cantando, pones un canto del que tú quieras poner, un canto que te motive, que te ayude en tu vida espiritual, y estás cantando como ahorita perfuma tus pies, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies, y estamos, yo quiero enamorarme más de ti, y estamos entonando esa alabanza en tu casa, es bonito, pero cuando estás reunido con más gente y estás cantando, hasta la atmósfera en la cual uno está cambia. Entonces haga eso, por eso la importancia de congregarse. Pero ¿qué más nos dice también? Dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos. ¿De dónde? Dice, de la iglesia. Llama a los ancianos, o sea, al pastor, a los ministros que están al frente, a los siervos que están al frente, o algún hermano que esté dentro de la casa, que tú más confianza le tengas, que tú te lleves muy bien y todo. Agarras y le dices, oye hermano, oiga hermana, fíjese que estoy enfermo, estoy enferma. Por eso Dios estableció la iglesia. ¿Sí nos va quedando más claro? ¿Por qué la importancia? Por eso dice Hebreos, no dejando de congregarnos, porque es el lugar donde vamos a cargar pilas, a lo mejor durante la semana, a lo mejor durante el tiempo en el cual nosotros estamos atravesando dificultad y todo, es un momento y es un tiempo en el cual nosotros pudiéramos estar atravesando una situación muy, muy difícil. Y en esa situación difícil que podamos estar pasando, en esa situación difícil que a lo mejor podamos estar atravesando, el hecho de ir a la iglesia, levantar las manos, el hecho de ir a la iglesia, levantar una oración al cielo, el hecho de ir con los hermanos, con la iglesia y estar ahí pasando un momento agradable, termina el culto, termina la predicación, nos quedamos platicando, charlando, mandamos a pedir el pollo asado, el refresquito, el agua de pitaya más saludable, una agüita de melón, de sandía, de lo que sea, pero convivir, eso te despeja todos los problemas que a lo mejor pudieras estar atravesando. Y te ayuda a lo mejor a tener la confianza y decirle, oye hermano, fíjese que estoy atravesando esta situación. Nos damos cuenta, el matrimonio tiene una necesidad espiritual y solamente va a ser suplida por recursos espirituales. Y este recurso espiritual que Dios nos dejó es la iglesia. La iglesia. Por eso la importancia, no es una cuestión de que, ay Dios, en serio, ay estos pastores, estos siervos a cada rato, y hermano no deje de congregarse, hermano no vino el domingo pasado, hermano usted todavía no se está congregando, hermano no esto, oiga ¿qué pasó? No,
No es porque ellos quieran estar ahí como dicen, como serrucho. No es eso. Es que le están recordando lo que dice Hebreos también. No dejando de congregarnos. Es una orden. ¿Por qué? Porque ahí a nosotros vamos a cargar nuestras pilas. ¿Verdad? Nosotros aquí tenemos un aparatito donde cargamos las pilas, estas que le ponemos a nuestros micrófonos y todo. Eso es la iglesia, ese aparatito donde usted puede recargar la batería, donde regresa la vida. Y cada vez que usted debe de tener contacto con la palabra de Dios, debe también ser ese aliciente en casa, no solamente con la iglesia, sino en casa también. Debe ser ese bálsamo, decía el salmista en el Salmo 23, dice, por pastos, dice, delicados pastos me harás descansar. Esa es la palabra de Dios. Porque es el alimento. Para la oveja el pasto es su alimento. Para nosotros la palabra de Dios es el alimento. ¿Verdad? Y el Salmo 1 también nos los dice. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero dice primero, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y el resultado va a ser eso. Estar como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahorita yo estoy pero con corrientes de sudor. Pero lo importante aquí, y ustedes que imagines eso refrescante cuando usted está con un sudor, con un calor tremendo y que te cae el chorro de agua y tú dices, ay, qué rico. Ir aquí a, ¿cómo se llama? Cola de caballo, ¿verdad? Que te caiga el agua o echarte un chapuzón ahí en una alberca, algo. Cuando hay mucho calor, así debe de ser la palabra de Dios. Se lo digo para que usted se lo imagine o recuerde ese momento en el cual dijo, ay, qué rico, qué alivio sentí cuando me eché el chapuzón. Eso es la palabra de Dios, debe refrescar nuestra alma, refrescar nuestro espíritu. La iglesia, Gálatas capítulo 6, vamos a ir al libro de Gálatas, está antes de Efesios. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9 al versículo 10. Lo que nos insta a nosotros la iglesia, lo que nos insta a nosotros la familia de la fe a hacer por la importancia de congregarnos. Fíjese bien cómo dice Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y mayormente dice a quienes, a los de la familia de la fe. Al Señor Jesucristo le llegaron los discípulos y le dijeron, Señor, ¿sabes qué? Allá está afuera, mientras Él estaba predicando y enseñando al Señor Jesucristo como Él, fue su propósito al cual venía, establecer el reino. Él decía, Señor, le decían sus discípulos, aquí afuera están tus hermanos y tu mamá, tu madre, María, están acá afuera. Dijo, a ver, no, ellos no son mi familia. Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Por eso aquí hace recalca, dice, y mayormente a los de la familia de la fe, hagamos el bien. Entonces por eso el ir tú a una iglesia, el congregarte, el tener esta nueva familia en Cristo, te va a llevar a que tú vas a tener personas que te van a hacer el bien en todo momento, van a buscar tu bien en todo momento, ¿sí? Y dice el 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay personas que quieren los resultados inmediatos. Hay personas que dicen, yo ya puse en práctica el punto 1 que dijiste, Joel, y sigo peleando con mi vieja o con mi viejo y ya no lo soporto, ya no lo aguanto. Dice, no nos cansemos de hacer el bien. Yo siempre doblo las manos y ella sigue haciendo lo mismo o él sigue haciendo lo mismo y acá y acá. No nos cansemos de hacer el bien. Dicen las escrituras, vence con el bien el mal. La blanda respuesta, dice las escrituras, quita la ira. Mas la palabra áspera, dice, hace subir el furor. Entonces, si está la bronca y si está el problema, y que tú, y que yo, y que acá, y tú, no, pues es que tú también eres un esto, y acá, y lo otro, y no vamos a solucionar nada. Que te digan lo que te digan, tú nada más calla, escucha, aguanta, y dice, Señor, todo lo pongo en ti, para que tampoco me afecte en el estómago. Todo lo pongo en ti, Señor. Cámbiala, ayúdalo. Y eso
va a ser a que dice, ya, ¿para qué le voy a decir de cosas si ni me hace caso? Entonces, eso es lo importante aquí. Eso es lo importante aquí. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se canse de hacer el bien. Siga, 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 porque va a llegar el momento en el cual va a cosechar. Yo veía, ¿te acuerdas aquí está mi hijo que estaba escuchando cuando, cuando se siembra, ¿qué cosa era lo que veíamos? ¿Era la canela? No, no era la canela. No, era bueno, es una planta que tarda 12 años, no, 6 años. Bueno, el chiste es que tarda casi no sé cuántos años, o no sé si son años o meses, pero el tema es que esta planta tarda todo ese tiempo para poder disfrutar del fruto que sale. Y el proceso más difícil es de que mientras está saliendo la flor, porque esa flor solamente sale una vez dentro de todo ese tiempo. Y una vez que pasa eso, en ese momento tienen que polinizar rápido porque la planta sale en la mañana, durante el día está floreando, floreando y en la noche se muere. Y de ahí tienes que esperar otra vez el ciclo de esos años o de esos meses para que posteriormente pueda volver nuevamente a surgir. Ya luego le vamos a pasar el dato de la planta, si usted lo sabe, déjenlo en los comentarios. Lo importante aquí es que, a lo que quiero oír, es que los que saben del campo, saben que por decirlo, siembras el maíz y no te vas ya te acuestas a dormir y mañana vuelvas a surgir. No, es lo que nos dice la palabra de Dios aquí. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Siembre primero, siembre, siembre, siembre. Siembre en su esposo amor, siembre en su esposa amor, siembre en su familia, en su matrimonio paz, siembre todo el fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo lo que podemos encontrar también en la palabra de Dios acerca del fruto del Espíritu. Y está mismo aquí en Gálatas que nos está diciendo, pero es en el capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice no hay ley. Eso es lo importante aquí. Siembre eso en su esposo, siembre eso en su esposa y no se canse, dice la palabra, de hacer el bien. Esa necesidad espiritual va a ser suplida de manera espiritual. Usted también, no solamente con el poder del Padre y el Hijo, que ya lo vimos, no solamente con la presencia del Espíritu Santo morando en nuestros corazones, sino también congregándose, porque le aseguro que su vecina, si no es cristiana, no le va a dar un buen consejo. Esa mujer es chismosa. Esa mujer va a buscar dividir, destruir su matrimonio, porque a lo mejor hasta está sonsacando a su marido. Es la realidad a veces, en muchos casos, ¿sí? Y lo que quiere la vecina es dejarle que usted le deje libre el camino. Las únicas personas que de alguna manera, digo, y no todos tampoco los que están en una iglesia son de Dios, eso es algo muy importante también, porque a veces dicen, ay no, si vieras esa mujer que llega a esa iglesia, yo no sé, se da baños de pureza a la mujer y es el mismito diablo. Bueno, aquí la palabra de Dios, usted la tiene, busque esas personas que dan ese fruto del Espíritu, que dan amor, que gozo, paz, con esas personas rodéese esas personas. Y le van a dar buenos consejos conforme a la palabra de Dios. No vaya con el primo, con la vecina, si no son cristianos, si no son hijos de Dios realmente. Vaya con esta familia de la fe. Por eso nos dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vaya con esa familia. Esa familia le va a ayudar. Recuerde que va a ser la columna y el baluarte de la verdad. Le van a defender, le van a sostener. Para eso vaya usted a la iglesia. La importancia de la palabra de Dios. La palabra es un recurso que demanda la decisión de estudiarla. O sea, tener este recurso que Dios nos dejó para suplir esta necesidad espiritual, para cumplir en el compromiso espiritual del matrimonio. Si usted tiene este libro, pero lo tiene nada más abierto en el Salmo 91, en la credenza, en la mesita de la entrada de su casa, porque usted siente que con eso va a proteger a su familia, de nada sirve. Este libro necesita usted leerlo, estudiarlo, meditarlo. Si no, de nada le va a servir, es pura letra. Es pura letra. El poder viene en lo que dice
que usted lo meta a su mente, para que su mente, dice la palabra de Dios, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Aquí está, no hay más. No es cuestión, Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué hago, Señor? ¿Enveneno a mi vieja? ¿Me divorcio? No, esa no es la voluntad. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? Aquí, vaya a este libro. Por eso Dios dejó su palabra escrita, para que luego no diga, ¿qué fue lo que dijo Dios? No me acuerdo. Pues ponle ahí lo que sea. No, por eso la dejó por escrito. La palabra de Dios por eso dice, el verbo se hizo carne, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La palabra de Dios quedó escrita. Y por eso nos dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y es un tema que igual, si se dan cuenta, esto está hilado con el de la familia, está hilado con la paternidad y está hilado con el matrimonio, porque todo esto es la misma institución que Dios hizo, ¿verdad? Que es la familia. Fíjese bien, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, en este momento estaba hablando, ¿verdad? El Señor, pero vamos a hacerlo hincapié a que es toda la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando. O sea, no solamente el domingo que vayan a la iglesia, que los niños escuchen en la escuelita dominical, si hay escuelita dominical, sino que escuchen al pastor o al predicador de esa mañana. O que escuchen, no, dice, las repetirás a tus hijos y hablarás con ellos estando en tu casa y andando por el camino. O sea, no solamente en tu casa, están yendo en el camino. Oye, hijo, ¿y te acuerdas, hija? ¿Te acuerdas esto, lo otro acá? Dice, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, cada vez que entres, ¡pum! Ahí ves la palabra de Dios. Te vas a dormir, ¡pum! La palabra de Dios. O sea, busca siempre en todo momento estar con este tema de la palabra de Dios. Fíjense bien cómo dice también, bueno, lo acabamos de leer, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, pero vamos a verlo exactamente como dice la escritura. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda, no solamente un pedacito, no solamente el Nuevo Testamento, no, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para qué, dice, para enseñar. ¿Usted quiere aprender? ¿Quiere saber cómo ser mejor en su matrimonio? Vaya a la escritura porque esa es útil para enseñar. La escritura, la palabra de Dios, le va a enseñar cómo ser un mejor esposo, cómo ser una mejor esposa, cómo ser un mejor hijo, cómo ser un mejor padre. Todo esto se lo va a enseñar la escritura porque es útil para enseñar, para redarguir, es decir, para convencer de pecado al pecador. Dice, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, que dice, perfecto y esté preparado, no a medias, no un poquito, no un cuarto, dice enteramente, es decir, en su totalidad, enteramente preparado para toda buena obra. La necesidad espiritual que usted tiene va a ser saciada con la palabra de Dios. Vamos al siguiente texto, Lucas capítulo 4, versículo 4. Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Versículo 4. Lucas 4:4 dice, Jesús respondiéndole dijo, aquí está el Señor Jesucristo siendo tentado durante el tiempo que Él se apartó para tener más comunión con su Padre, y va al desierto y el diablo se le aparece en el desierto y lo empieza a tentar y le dice antes, para que entremos en contexto, le dice, por 40 días estuvo el Señor ayunando y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Digo, es natural. Dios hecho carne, pues tenía que pasar hambre. Y le dice el verso 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Por supuesto que era el hijo de Dios, por supuesto que tenía el poder para convertir la piedra en pan. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Escrito está, versículo 4 del capítulo 4 de Lucas, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra de Dios. La palabra de Dios es una herramienta espiritual para suplir su necesidad espiritual. Todo ser humano tiene espíritu, por lo tanto va a tener ese vacío en su interior, va a sentir que no está completo si no tiene el Espíritu de Dios en su vida, porque ese es el complemento para nuestra vida. Si usted no nace de nuevo, no viene el Espíritu Santo de Dios a morar en usted. No es sellado por la promesa que es el Espíritu Santo, y de esta manera usted pasa a ser parte de la familia de Dios. Si usted no hace ese paso de nacer de nuevo, y como dice aquí, no va a tener esa hambre por la palabra de Dios. Entonces preocúpese si no le gusta leer o si no quiere leer la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vamos al otro versículo que vamos a encontrar en Proverbios capítulo 30. Proverbios, libro de los Proverbios, está después de los Salmos. Proverbios capítulo 30, un libro con tanta sabiduría, toda la palabra de Dios, pero con tanta sabiduría aglomerada, puesta en un solo libro que está en Proverbios capítulo 30. Dijimos Proverbios capítulo 30, versículo 5, dice así: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, es que a mí se me hace que lo que Dios quiso decir aquí es esto. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Sencillo. Toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en Él esperan. Lucas capítulo 11, versículo 28. Regresamos nuevamente al Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 11, ahora nos vamos al 11, versículo 28. Vamos a estar ocupando bastante Biblia, ¿eh? Y Él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, pero no solamente las oyen, dice, las guardan, y no hace énfasis, o aquí está representando el guardar de agarrar la Biblia y guardarla. No, de guardarla quiere decir obedecerla, de hacerla. Entonces aquí dice, y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Es decir, somos dichosos, doblemente felices, doblemente dichosos por el simple hecho de oírla, pero mucho más también cuando la hacemos. Por eso también la misma palabra de Dios dice, no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y Él dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Efesios capítulo 6, versículo 17. Vamos al libro de los Efesios capítulo 6, versículo 17. Es un arma también, es una herramienta que Dios nos dejó espiritual. La palabra de Dios es una herramienta espiritual para suplir nuestras necesidades espirituales. Dice así, aquí la escritura nos está hablando acerca de toda la armadura de Dios. Y vamos a leerlo desde el versículo 11 para entrar en contexto. Dice, vestíos, pero al principio el 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, que si usted no se viste de esta armadura que Dios nos dejó para poder enfrentar al diablo, si usted no se viste esta armadura, no va a poder estar firme contra las acechanzas del diablo. En otras palabras, lo que nos está diciendo, por eso dice, vístete de toda mi armadura para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Y dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, la lucha no es contra su esposa, la lucha no es contra su esposo, no es contra sus hijos, no es contra nadie físicamente, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, y aquí nos dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir.
Primero nos dijo firmes y aquí nos dice resistir también. Nos está diciendo resistir en el día malo y habiendo acabado todo, es decir, terminas la guerra, está firmes. Estad pues firmes, dice, y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestíos con la coraza de justicia. Y aquí ya nos está diciendo cuáles son las armas de Dios, las armas que también nos proveyó espirituales. Dice, en el día malo y habiendo todo acabado, estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, es decir, la fe es un escudo para nosotros, el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, dice que es la palabra de Dios. O sea, este libro lo asemeja o lo hace de alguna manera una analogía como si fuera una espada. Entonces, de hecho, la palabra de Dios dice que es una espada y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, que penetra, dice, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo del hombre. Por eso mucha gente no lo quiere leer. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces usted, el matrimonio, tiene necesidades espirituales que requieren ser llenas con o suplidas con herramientas espirituales. Y fíjese bien cómo dice Hebreos 4:12. Aquí vamos a confirmar esta parte que nos dice de las herramientas. Fíjese bien cómo dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, que la palabra de Dios es viva, está viva, es viva. Dice, y eficaz, es decir, va a ser eficiente. Si tú empleas todo este conocimiento en tu vida diaria, va a ser eficiente, eficaz, efectivo va a ser a tu vida. Y más cortante, dice, que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Así que ten cuidado cuando tengas contacto con la palabra de Dios, porque si algo tienes que cambiar, te va a partir, te va a quebrantar. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. Imagínate el poder que tenemos con esto. Es una necesidad espiritual que va a ser suplida, esta necesidad espiritual de saber qué hacer. A veces, ¿cuántas personas hemos escuchado que se jalan los cabellos y dicen, es que no sé qué hacer? No sé qué hacer. ¿Se han escuchado ustedes que alguien diga eso? Es que cuando de repente que te consultan, ¿verdad? Que dice, es que doctora, no sé qué hacer. ¿Usted ha escuchado esa frase? ¿O usted mismo la ha dicho? Yo en ocasiones lo he dicho, es que ya no sé qué hacer. Bueno, aquí nos los dice, que dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted no sabe qué hacer? Aquí está la palabra de Dios. Aquí le va a decir qué hacer. Estoy pasando aflicción, estoy pasando depresión, estoy pasando ansiedad, estoy pasando esto. Vaya este manjar delicioso que es la palabra de Dios, y usted va a poder encontrar esa saciedad a su espíritu y a su alma, que son entes espirituales, vale la redundancia, son entes que no podemos ver, que es el espíritu y el alma, que son inseparables, el alma las emociones y el espíritu el pensamiento. Entonces eso es lo que nosotros debemos fortalecer en el Señor. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dicen las escrituras también. Entonces, vamos a Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4, versículos 4 al 11. Versículos, 4 al 11. Primera Timoteo 4. Sí. Fíjese bien cómo dice las escrituras aquí, acerca de sí misma. Dice, porque todo lo que Dios creó, ¿qué dice que es? Todo lo que Dios creó es bueno.
O sea, todo lo que Dios creó es bueno. Que a muchas personas lo agarran para cosas malas es diferente, pero todo lo que Él lo creó con un buen propósito. Dice, y nada es de desecharse, nada de lo que Dios creó es para desecharse. Dice, si se toma con acción de gracias, es decir, que usted antes de todo lo que vaya a hacer, acción de gracias, Señor, dice por eso, y si usted ve nuestro video del inicio y toda esta cortinilla que va pasando, dice, entrad por sus puertas con acciones de gracias, dice primero, por sus atrios con alabanza, cantamos Él es digno, que empieza diciendo, por sus puertas entró hoy, en su presencia quiero estar, con acción de gracias quiero entrar. Por eso siempre ponemos este coro, porque es nuestra apertura de entrar con acciones de gracias delante de la presencia de Dios. Y aquí nos los dice, todo lo que Dios creó, o sea, todo, no hay nada, que esta música, que esto aquí, que esto allá, no, todo es bueno, dice, delante de Dios, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La palabra de Dios tiene ese poder para santificar. ¿Y qué santificar? Es para apartar del mundo, para apartar del mal y volver las cosas hacia Dios. Por eso es la importancia que usted se afirme en la palabra de Dios, que usted agarre la palabra de Dios como parte de su vida. Dice el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, para poco es provechoso en el sentido espiritual, ¿verdad? No está diciendo aquí la palabra de Dios que no sea bueno hacer ejercicio, sino que está diciendo para poco es provechoso, pero la piedad, dice, para todo aprovecha, ¿verdad? La piedad para todo aprovecha, dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Obviamente todos los que queremos seguir este bendito libro, es lo que nos pasa, sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, no de unos cuantos, no que solamente como enseñan el calvinismo y que solamente para los que Dios y que esto, que Él seleccionó, que Él predestinó, no es eso, dice para todos, es Salvador para todos los hombres, dice mayormente de los que creen, esto manda y enseña, esto manda y enseña. Por eso esto se lo estamos enseñando el día de hoy a usted. Por eso todos estamos recordando todas estas palabras de Dios. Porque esto es lo que tenemos que enseñar. Y esto es lo que Dios manda que hagamos. Que manda que creamos. Palabra fiel es esta, dice. Y digna de ser recibida por todos. El matrimonio requiere un compromiso espiritual. Y el compromiso espiritual demanda una necesidad espiritual en la cual Dios nos dio las herramientas espirituales para poder suplirlas. Lo más bonito de Dios es que si te va a pedir algo, te dice cómo lo tienes que hacer. O sea, no es solamente así que, oye, barre. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo se agarra la escoba? A lo mejor hay una persona que nunca en la vida ha agarrado una escoba y no va a saber cómo barrer. ¿Y cómo se hace esto? Y bueno, pues a ver, pero espérate, es que tienes que sacudirla porque si no el polvo se le queda. Entonces, Dios no nos manda nada más así de que haz esto y ya, y a ver cómo le haces y piénsale tú y a ver, adivínale. No, aquí nos los dejó escrito. Es lo más bonito de Dios. Cuando te va a mandar a hacer algo es porque también te está diciendo cómo lo vas a hacer. Así que cuando usted diga, es que no sé cómo le voy a hacer, vaya al autor y consumador de la fe. Él le va a decir todo. La oración es son de los puntos, otro más de la necesidad espiritual que tenemos. Mateo capítulo 7, versículo 7. En ese estamos profundizando muchísimo, porque de aquí parte todo. Si estamos mal en este primer compromiso que es el espiritual, créanme lo que todos los demás, los 6 que quedan restantes, vamos a estar mal. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios primero. Porque si no ponemos a cuentas con Dios, entonces es como que usted vaya a Coppel y va usted ahí
pendiente de que a qué horas me agarran porque le debo a Coppel. ¿Sí? Entonces usted no va a querer entrar a Coppel porque le debe mucha lana. Entonces es lo mismo. Tiene usted que ponerse a cuentas con Dios para que entonces viva en paz, viva tranquilo. Porque Él vino a establecer el ministerio de la reconciliación. Por eso nos dice, reconciliaos con Dios. Tenemos que reconciliarnos con Dios. Así que si este primer compromiso está mal, de nada me sirve a usted enseñarle los otros 6. Porque de nada le va a servir. ¿Sí? Tenemos primero, lo más importante es lo espiritual. Fíjese bien cómo dice Mateo capítulo 7. Sí, fue el que les dije, ¿va? Mateo capítulo 7, versículo 7. Vamos ahí al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Aquí está hablando acerca del tema de la oración, ¿verdad? El tema de la oración. Y dice el versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, fíjese bien cómo nos dice, siendo malos, porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, esta es una regla de oro, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea que si su esposa viene enojada y te va a reclamar algo y te va a decir algo, no vayas con que, ay, voy con la espada desenvainada y esto, y ahorita le voy a decir acá y acá. No, 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 no. Dice, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también. Entonces, ¿cómo dice que vas a hacer? Ella viene y te está diciendo, sí, mi amor, ven, 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 abrázala, apapáchala, porque si eso es lo que tú quieres que ella haga contigo, haz eso con ella, es la regla de oro. Y estamos viendo en cuanto al pedir y dar. También dice la palabra de Dios que si pides y no recibes es porque estás pidiendo mal, porque lo único que estás pidiendo es para gastar en tus deleites. Señor, haz que me gane la lotería, dicen unos. Dios, haz que me gane la lotería. Pero ¿para qué la quieres? ¿Para qué quieres ese dinero? Si va a ser para tu perdición, Dios no te lo va a dar, porque dice, ¿qué padre? Empieza diciendo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Digo, hay algunos que dicen ser buenos padres y a lo mejor sí le terminen dando una piedra, ¿verdad? Pero dice, o si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? O sea, Dios nos va a dar siempre algo que va a ser para nuestra mejoría. A lo mejor tú estás, ay Señor, mira, yo quiero poner, o yo quiero lograr, ¿qué podríamos decir? A ver, los muchachos que están pensando qué carrera estudiar. Señor, yo quiero estudiar, y quiero ser, criminólogo. Digo, no estoy diciendo que sea mala, pero ¿qué pasa en ese tipo de profesiones? Ya cuando te vas dando cuenta está tan corrompido el sector de justicia que resulta que luego te van a decir, oye, pero no vayas a decir que murió de esto. Tienes que decir que murió del otro porque lo mató fulanito de tal y ese está bien aislado con el no sé qué y por aquí. A lo que vamos es a eso. O sea, tú tienes que buscar todo lo que vaya conforme a la voluntad de Dios, algo que realmente no te vaya a llevar a cometer algo malo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con los buenos en esos medios o en esos sectores? Los matan, los desaparecen, los acaban. Si no, por eso Luis Donaldo Colosio no llegó a ser presidente, porque iba a hacer todo lo que a lo mejor Obrador ahorita está haciendo, ¿verdad? Poniendo en cintura a todos. Ese es el tema. Por eso aquí lo dice aquí, pues si vosotros, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas. O sea, a veces nosotros como padres, como seres humanos somos malos. Sabemos dar buenas dádivas, dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Buenas cosas. Entonces la oración
es ese recurso, esa herramienta espiritual que Dios nos dejó para suplir nuestras necesidades espirituales. Vamos ahora a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, el libro de los Hechos, parte de un libro histórico de cómo inició, ya cuando se formalizó de manera oficial la iglesia de alguna manera. Hechos capítulo 4, versículo 31. Fíjese bien cómo nos dice. Cuando hubieron, ¿qué dice que hicieron ahí? Cuando hubieron orado. Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. De aquí este versículo me inspiré para hacer el canto Poder del Cielo. Por eso dice, queremos poder del cielo para hablar con denuedo y llevar el mensaje que al cautivo da libertad. Esa parte de aquí, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, pero tenían que ser embestidos con el poder de lo alto que dice la palabra también. Cuando hubieron orado, dice, orado, ese recurso espiritual que Dios nos dejó para suplir una necesidad espiritual, ese recurso es el que usted y yo necesitamos para que este lugar tiemble. A lo mejor no va a temblar de manera literal, a menos que estemos en una zona volcánica. Pero tiembla en el sentido espiritual, ¿verdad? Las huestes espirituales que nosotros no podemos ver, que ese lugar tiemble, que los espíritus tiemblen y digan, aquí no vamos a poder hacer nada, este matrimonio se está fundando sobre la roca, se está poniendo sobre Cristo. Ya intentamos por este lado y resulta que ya se puso la coraza. Ya intentamos por este lado y resulta que ya se puso el yelmo. Y ya intentamos por este lado y ya se calzó los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y ya intentamos por aquí, ya intentamos por acá, y mira, ahorita que queremos tentarlos están orando, y ahorita que queremos tratar de hacerlos que caigan en esto, están leyendo la palabra de Dios. No podemos, están blindados. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí, que estemos blindados, que estemos protegidos por su palabra. Por eso aquí es lo importante, que usted supla toda necesidad espiritual. Toda la necesidad espiritual, que usted la supla precisamente con esto, con la parte del apresto del evangelio. Eso es lo importante aquí en esta situación. Que usted y yo oremos, pongamos en oración todo lo que necesitemos y lo que querramos emprender o hacer. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, 17. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. ¿Sí? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir a esta parte de la escritura. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, 17. Primera a los Tesalonicenses. Ya me quedé inhabilitado una mano. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Cómo dice ahí? Es un parte de un mandato. Es parte de algo que tenemos que hacer. Orar, dice, orad sin cesar. No dice sin César. No vamos a invitar a César a orar. No trae acento. Dice, orad sin cesar. ¿Y qué es sin cesar? ¿Qué quiere decir sin cesar? ¿A qué hace referencia la palabra sin cesar? ¿A qué es lo que nos hace referencia ahí? A que no lo dejemos de hacer por nada del mundo. Y orar no necesariamente es agarrar y que tengo que cerrar mis ojos, inclinar mi rostro, postrarme. Si usted lo puede hacer en algún momento del día, hágalo, adelante, es bueno. A lo que vamos es que la oración es hablar con Dios, es platicar así como ahorita usted y yo. A lo mejor no está haciendo una plática con una retroalimentación por parte de usted hacia nosotros, que lo puede dejar ahí en los comentarios, pero a lo mejor no es que haya un feedback aquí entre nosotros. Pero lo que sí es importante es que orar es platicar con Dios. Entonces a lo mejor usted está yendo hacia el trabajo y pues no va a agarrar y se va a poner a cerrar los ojos mientras está manejando, ¿verdad? Y va a ver, me voy a poner a orar, Señor, y se estrelló. Pues no,
pero sí puede ir ahí con la mente abierta y Señor, pues mira, hoy la verdad, mi jefe el día de ayer, pues como que no sé, algo trae, ayúdame para darle palabra de ánimo, o a lo mejor usted diga, Señor, pues dame fortaleza porque es muy gritón mi jefe y pues ayúdame a que a mí se me resbale, a que no me afecte. O sea, todo eso, usted puede ir platicando con Dios en el camino. Por eso dice, cuando estés en el camino, cuando estés en tu casa, cuando estés, la palabra de Dios siempre presente. Entonces, usted hable, predique el evangelio, ¿verdad? Y predique con su ejemplo sobre todo. Entonces, la oración es importante. Dice, orad sin cesar, dad gracias en todo. Dice, dad gracias, sea usted agradecido en todo. Le va bien, agradezca. Le va mal, agradezca. Fue lo que hizo Job, ¿verdad? Fue lo que hizo Job. Entonces dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo de Jesús. O sea, si me está yendo mal, por algo está pasando esto en mi vida. Algo tengo que retomar, algo tengo que hacer, tengo que buscar la forma de cómo salir de esta, pero con la ayuda de Dios. Eso es lo importante aquí. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra de Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para Cristo Jesús. Orad sin cesar, hazlo sin pausa, siempre, constante es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41. Dice la palabra de Dios aquí, velad y orad. Velad y orad. Es decir, estate alerta, estate pendiente. Velad y orad para que no entréis, dice, en tentación. Velad y orad, dice. Velad y orad. Gracias. Velad y orad. Permíteme tantito. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es lo que decimos? Por eso usted tiene que ir a la iglesia, porque si no va a la iglesia no va a cargar las pilas. Y aquí ya nuestra pila ya se venció aquí por completo. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, ahí nos siguen escuchando ya mejor. Gracias, gracias. Dice entonces, velad y orad. ¿Para qué dice? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si usted ha escuchado ese refrán que dicen muy comúnmente por allá afuera, dicen, pero es que sí, pero ¿sabes qué? La carne es débil. ¿Lo escucha? Aquí lo dice la escritura. Aquí es donde usted va a encontrar ese principio bíblico. Dice, la carne es débil, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto dice, velad y orad. ¿No quiere usted entrar en la tentación? Vele y ore. Y velada lo que quiere decir es, cuando uno está velando o cuando uno está despierto, más bien es lo que está diciendo aquí la palabra, estate despierto, estate atento, porque por ahí te puede caer el diablo. Bueno, vela y ora, vela y ora. Esta herramienta espiritual para suplir nuestra necesidad espiritual. Velad y orad. Lucas capítulo 22, versículo 46. Lucas capítulo 22, 46. Lucas 22, 46. Lucas capítulo 22, versículo 46. Y les dijo, aquí está hablando el Señor Jesucristo, lleva a los discípulos a que lo acompañen a orar. Digo, el Señor Jesucristo les pidió, oigan, ayúdenme a orar, ya voy a morir. Ya sabía Dios que se le acercaba la hora y ahí Él los lleva al huerto de Getsemaní para que oren juntos y les dice, oiga, pues oren junto conmigo, ¿no? ¿Qué pasó con los discípulos? Pues yo creo que un día antes habían visto una serie de Netflix, se habían desvelado los cuates porque ¿qué es lo que pasó? Se durmieron. O estuvieron en la pachanga, en la fiesta ahí, se durmieron. No pudieron mantenerse orando. ¿Y qué pasó? Les dice el Señor, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Levantaos, dice, levantaos. Entonces, ¿qué es lo que el mensaje que Dios te da hoy? Levántate. Ya estás tanto tiempo ahí afligido, ya estás tanto tiempo ahí en la depresión, ya estás tanto tiempo buscando cómo resolver el tema con tu matrimonio, con tu familia. Levántate, dice, y ora para que no entres en tentación. Eso es lo que el Señor nos está mandando aquí. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levántate
levantaos y orad para que no entréis en tentación. Dice la palabra, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando, ni siquiera te va a masticar, te va a tragar, dice, buscando a quien devorar. Esa es la chamba del diablo, no tiene otra. Buscando cómo, mira, ya se está levantando este cuate, hay que meterle el pie para que se caiga. Y ahí va. Manda a sus secuaces, manda a los espíritus demoníacos y a ver, ¿qué le gusta a él? No, pues ya sabes qué, lo que le gusta a él es esto. Bueno, pues por ahí le vamos a meter el veneno. Y te va a entrar por lo que te gusta, ¿verdad? Porque tiene que ser algo atractivo, algo llamativo para que caigas. Entonces, esa es la tarea del diablo, no es otra. ¿Cuál es la otra herramienta que Dios nos dejó? Y es la última que vamos a ver en estas herramientas espirituales. El servicio a Dios. Miren, cuando nosotros estamos ocupados, créanme lo que uno ni se acuerda de los achaques, ni se acuerda uno del dolor de esto, ni se acuerda uno de nada cuando estamos ocupados. Ahí está. Pero ¿qué pasa? Deja uno de estar ocupado y deja uno de hacer el quehacer en la casa y te sientas y empiezas, me duele la espalda. Me duele el cuello, me duele la pierna, me duele aquí. Pero mientras estamos ocupados, se nos olvida todo, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, ¿verdad? Por lo regular así es. Estamos en la chamba, estamos en el trabajo y no nos acordamos de nada. Y más si la chamba que hacemos es nuestra vocación y nos gusta, ni nos acordamos. Pero termina la jornada laboral y empiezan todos los achaques y ahí te metes el paracetamol, te metes el naproxeno, el diclofenaco y todo lo demás que se mete la gente para mantenerse activo. El servicio a Dios es también esa medicina. Es también eso que nos va a ayudar, porque mientras estemos ocupados pensando en las cosas de Dios, oye, y a ver, ¿y este domingo qué vamos a hacer? Oye, pues debemos de salir a repartir unos folletitos, ¿no? Oye, o podemos hacer esto acá, ¿y qué actividad podemos hacer para que más gente sepa de Dios? No, pues podemos hacer esto y vamos a hacer teatro guiñol y vamos a hacer acá y nos ponemos a hablar en todo lo que podemos hacer para que más gente pueda saber de Dios. El servicio a Dios nos va a mantener ocupados de la tentación, porque la mente ociosa, ¿no? Se mantiene pensando, entonces, ¿y cómo le hago entonces aquí? Mira, la vecina está guapa. ¿Qué hago? Es la verdad, ¿verdad? Y en el trabajo estamos ociosos y, mira, ese muchacho está guapo. O ese hombre está guapo. ¿Cómo le hago para llamarle la atención? Así es como empieza todo. Entonces, el servicio a Dios, mantenernos ocupados en la obra de Dios, nos va a mantener despejados de todo lo que pudiera causar caernos en la tentación, ¿verdad? No manzanita sol, porque decía el comercial, manzanita sol, cae en la tentación, decía. Servicio a Dios, Hechos capítulo 16, versículo 31. Vamos al libro de los Hechos nuevamente, este libro histórico bonito también. Hechos capítulo 16, les dije, versículo 31. Fíjese bien. Hechos 16, 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y aquí nos va relatando, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿De qué historia nos está hablando? Aquí ya habían estado encarcelados el apóstol Pablo. Y si ustedes nos ponemos a leer un poquito más en cuanto a este libro, que estábamos después de haberlos azotado mucho, les echaron en la cárcel, pues aquí en esta parte, que es Filipos, estaban ellos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, es encarcelado el apóstol Pablo, los echan a la cárcel. Pero fíjense bien, aquí está, después de haber pasado, dice el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase. Al que le dicen las palabras, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, es al carcelero, al que los encarcela.
el que estaba pendiente de ellos, dice, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Por qué vino ese terremoto? Porque estaban cantando himnos, porque estaban orando. ¿Recuerda usted la palabra anterior que dice que orando ellos en ese momento, dice que el lugar tembló? Aquí vuelve a ocurrir lo mismo, dice que estaban ellos orando, cantando himnos, los presos los oían. Hay muchos presos espirituales a nuestro alrededor que cuando usted está cantando una alabanza, esos presos espirituales lo oyen y dicen, yo también quiero cantar como él. A lo mejor no porque cante bonito, sino por lo que está cantando usted en la letra de esos cantos. Eso es lo que está diciendo. Dice, vino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero ¿qué pasó? Todos estaban ahí acurrucaditos, Pablo junto con Silas y todos. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque vio y dijo, ¿cómo abrieron las? O sea, tembló aquí, ¿qué pasó? Estaba maravillado el poder de Dios el carcelero. Dice, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, él tuvo que ver el carcelero para poder creer. Hay muchas personas que necesitan ver para creer. La fe no es ver, sino dice la palabra, es estar convencidos de lo que no se ve. Entonces, ¿qué necesito para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El servicio a Dios, el que su familia le vea sirviendo a Dios, que ya le creyó a Dios y que está sirviéndole a Dios y que usted no tiene tiempo para andar pensando en tonteras. Está enfocado usted en las cosas de Dios. Eso es lo importante y es un elemento que Dios nos deja. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Iba a decir el Evangelio de Josué, pero no, este es un libro. Salud para todos también lo que escucharon allá. Josué, capítulo, les dije Josué, ¿qué? 24, ¿verdad? Sí, Josué 24, 15. Con este texto vamos a cerrar y unas preguntas que vamos a ver ahorita en pantalla. Es que estoy en Jueces. Josué 24, 15. Y si mal os parece, dice aquí Josué, aquí está poniendo, es el discurso ya final de Josué. Y está poniendo al pueblo en su lugar, o sea, le está diciendo, a ver, ya, decídanse pues, ¿qué van a hacer? ¿O van a estar en el mundo, van a estar sirviendo a los ídolos y todo esto acá? ¿O van a servir a Dios, que es nuestro Dios, el que nos sacó de la tierra de Egipto, el que nos va a tener en la tierra prometida? Esto es lo que está Josué diciéndoles aquí, pero les resume y todo esto. Sí, fíjese bien cómo dice. Les dije 15, fíjese bien desde el 14 cómo empieza diciendo. Ahora pues, dice, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, les está instando, les está motivando, les está mandando porque era mandato de Dios. Y dice el verso 15, bueno, si no lo quieren hacer, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, dice, a quién sirváis, si a los ídolos o a quienes sirvieron vuestros padres, dice, si a los ídolos a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. En ese momento estaban en esa tierra de los amorreos. Dice, o vas a servir a esos dioses. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El servicio a Dios
también es una herramienta espiritual para que usted no caiga en la tentación. Cuando usted está congregándose en una iglesia y están activos pensando en qué actividad van a hacer para los niños, para los adultos, para los ancianitos, para los jóvenes, para traerlos a los pies de Cristo, para fortalecerlos, para motivarlos, para ayudarlos, para hacer esa columna y ese baluarte de la verdad. Cuando usted está con la iglesia pensando en todo eso y sirviendo a Dios, mire, usted se le van todos los problemas, se les olvidan. No es que ya no hay problemas, sino que se le van a olvidar porque usted está confiando y está creyendo en Dios, en que si usted le sirve, Dios va a resolver lo demás, en que si usted hace lo que dice este libro, mire, las cosas se van a ir componiendo. Recuerden, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que si su esposo no quiere servir a Dios, déjelo ahí. Aquí dice, sirve, dice, escoge tú a quien quieres servir, pero yo voy a obedecer a Dios. Y mi casa, si usted y su esposo no quiere, pues usted y sus hijos agárrelos y llévenlos a la iglesia y congréguese en una iglesia y ore y cante y lea la palabra de Dios. Olvídese de él, pero póngalo en oración. O sea, no olvídese en el sentido de que olvídese, ya no tengo marido, no. Olvídese de él en el sentido de todos los problemas que le está haciendo y todo. Olvídese de eso. Te concentres en obedecer a Dios. Y esa persona, dice la palabra de Dios, se cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero empieza tú. Si tú no das ese primer paso de fe y eres firme en la decisión que has tomado, por eso dice, bueno, pues si tú no, ¿qué van a hacer ustedes, pueblo de Israel? ¿Ustedes quieren seguir ahí con los amorreos, con los dioses que hicieron sus padres antes de cruzar el río? Pues síganlo ustedes allá, pero yo, la decisión es yo. Siempre por lo regular es mi casa y yo, ¿verdad? Pero aquí dice yo, porque él está tomando la decisión, está tomando la batuta. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Ahora sí, los 7 compromisos del matrimonio. Vamos a ver, ahí le va a aparecer ahorita en la pantalla. Nunca les sobrará el tiempo. En el matrimonio nunca va a sobrar tiempo. Tienen que dedicarlo. Ya sea que usted a su esposo, su esposa a usted, pero nunca les debe de sobrar tiempo. Tengo este rato de tiempo libre. No piense, voy a llegar con mis hijos, los voy a abrazar, me voy a poner a platicar con ellos, qué hicieron durante el día, porque pues yo estoy en el trabajo todo el día, ¿no? En el caso del hombre que está, o la mujer también, que hoy día trabajan los dos y están allá afuera y esto y acá, y pues no va a pensar usted que voy a llegar, me voy a echar en la televisión, me voy a echar en el sillón y me voy a poner aquí los audífonos y me voy a poner, no. Nunca va a sobrarle el tiempo. Siempre dedíquelo a su matrimonio, a su familia. Es lo más importante. Cuando todos estén reunidos, deje todo lo que usted tenga por pendiente, todo lo que usted tenga que hacer, déjelo. Abrace a su familia. Nunca sobrará el tiempo, tiene que dedicarlo. 2, también deben de planear establecer un tiempo para tratar juntos algunos asuntos con Dios en oración. A lo mejor usted puede hacer esa listita, o a lo mejor ya la tiene bien grabadita en la mente. A ver, yo tengo que platicar con mi esposo sobre esto, yo tengo que platicar con mi esposa sobre esto, con mis hijos. Yo creo que tenemos que reforzar esta área, yo creo que tenemos que acá esto, lo otro y tanto, y lo tenemos que llevar a Dios en oración y juntos en familia. Señor, te queremos pedir, tú sabes, tú conoces, Señor, que esto, eso es lo que tenemos que hacer. También además debemos de contar con un plan para sostener diariamente su tiempo a solas con Dios. Es indispensable, no espera que su esposo lo haga, no espera que su esposa lo haga, no espera que sus hijos tomen la batuta. No, usted a solas primero con Dios, porque primero uno dice siempre, los cambios se hacen de afuera hacia adentro. No, de adentro hacia afuera. Empiece con usted. Primero, esa relación con Dios fortalézcala, esa comunión con Dios fortalézcala, y eso mismo se va a irradiar, es una energía que hay, que va a irradiarse y va a contagiar a todos los que están en casa, y su casa va a temblar igual con el poder de Dios. Eso es lo que estamos diciendo a través de esto. Deben contar con un plan para sostener diariamente su plan. A lo mejor no escrito, pero sí diga, pues hoy 5 minutos, o sea, no quiera comerse la Biblia, me voy a leer toda la Biblia, no. Un versículo,
El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dios mío, aquí solito se abrió la Biblia, no sé por qué. Pero póngase a meditar en ese versículo en el cual le apareció en la Biblia. ¿Ah? Dispóngase de ese tiempo. Aprender a estudiar la Biblia por sí mismos. Es indispensable esto. Que usted aprenda a estudiar la Biblia. ¿Y cómo? Mire, váyase al índice. En todas las Biblias traen un índice. Y váyase, empiece con Génesis. Por algo está escrito en este orden la Biblia. Empiece por ahí. Y empiece a estudiar la Biblia. El matrimonio que hace esto va a estar fundado sobre la roca que no se mueve a pesar de los vientos, las tempestades, las inundaciones que seguramente van a venir contra su familia. Alcanzar, mantener y crecer en espiritualidad es el éxito para un matrimonio sobre la roca en Cristo. Eso es lo indispensable. Ahora, preguntas para que usted se haga en casa, no las responda si quiere. ¿Es el matrimonio un simple contrato entre dos personas de sexo opuesto? Todo esto ya lo vimos, ¿eh? Y si no, vayas usted a las anteriores series. En el de la familia abordamos mucho este tema. ¿Es el matrimonio un simple contrato entre dos personas de sexo opuesto? Es decir, matrimonio heterosexual, que es lo que nos marca la Biblia, que es bíblico nada más. Todo lo demás es puro churro. ¿Es el matrimonio un simple contrato entre dos personas de sexo opuesto? Segunda pregunta, ¿qué consecuencias puede traer dejar a Dios fuera del matrimonio? Usted respóndase, escríbalo si quiere también las respuestas, escriba las preguntas y después respóndaselas muy bien conforme a todo lo que hemos visto. ¿Qué consecuencias puede traer dejar a Dios fuera del matrimonio? ¿Va a traer consecuencias buenas dejarlo fuera? Pregúnteselo. ¿Las diferencias entre hombre y mujer convienen o perjudican? Las diferencias. Recuerden que vimos que nos complementamos. No puede ser igualito el mismo carácter de la esposa y el esposo porque va a ser una bomba atómica. Tiene que ser algo, tiene que haber diferencia. Entonces la pregunta es aquí, ¿las diferencias entre hombre y mujer convienen o perjudican? ¿Hay algún lugar donde no se requiera un orden y una cadena de autoridad? Pregunto yo. Usted, todos los ciudadanos estamos sometidos a la autoridad, ¿verdad? Hay una jerarquía, hay una manera en la cual, bueno, es lo mismo en casa, es lo mismo en el trabajo. ¿Acaso en su trabajo no tiene a quien rendirle cuentas? Por supuesto, también la familia es lo mismo. El hombre a Dios, la mujer al hombre y viceversa. Entonces, esa es la parte aquí. ¿Hay algún lugar donde no se requiera un orden? ¿Una cadena de autoridad? 5. ¿Por qué es necesario mantener un orden de sujeción y autoridad dentro del matrimonio? Todas estas preguntas es referente a lo que ya hemos visto, ¿eh? ¿Por qué es necesario mantener un orden de sujeción y autoridad dentro del matrimonio? 6. ¿Significa esto que la mujer no puede pedirle al esposo que haga algo? O sea, la mujer no puede pedirle, oye amor, necesito que me ayudes, quisiera que me ayudaras en esto. ¿Significa que la mujer no puede pedirle al esposo que haga algo? Contéstese, y si no se acuerda, vea los capítulos anteriores. Dice, ¿con quién quiere Dios tratar directamente los asuntos familiares? ¿Con quién quiere Dios? Génesis 3:9. Ahí le pasé ya la respuesta. Bueno, ¿con quién quiere Dios tratar directamente los asuntos familiares? 8. ¿Es esta una forma discriminatoria hacia la mujer? Porque aquí pueden brincar feministas que de repente vean bueno, esta es una forma discriminatoria hacia la mujer. Ya lo vimos en el tema de la familia, cómo debe el hombre tratar a la mujer. O una forma de protegerla para que no tenga que tomar decisiones o acciones que le compliquen y distraigan de su objetivo original. Ayudar al hombre en su papel de conducir a la familia en los caminos de Dios. ¿Cómo debemos interpretarla? 9. ¿Por qué se requiere más que asistir a los cultos para adquirir una verdadera espiritualidad y no caer en la religiosidad, verdad? ¿Por qué se requiere más que asistir? Ya lo acabamos de hecho hoy recordar y lo vimos el domingo pasado. 10. ¿De qué manera pueden ser satisfechas las necesidades espirituales del matrimonio? Jole. Aquí hoy volvimos a abundar, ¿verdad? Y vimos todas las herramientas espirituales que necesitamos. Entonces dice, ¿de qué manera pueden ser satisfechas las necesidades espirituales del matrimonio? 11. ¿Dónde se encuentra el recurso para guiar a un matrimonio al verdadero éxito? Pregunto nuevamente, porque esto es lo importante también. ¿Dónde se encuentra el recurso para guiar a un matrimonio al verdadero éxito?
en las escrituras, en la palabra de Dios, ¿verdad? Ya le soplé otra respuesta. Dice el verso 12, ¿qué peligro se corre? Digo, el recurso y más bien los recursos, porque hoy los vimos, la palabra de Dios, la oración y todo lo demás que ya vimos, ¿verdad? ¿Qué peligros se corre cuando por demasiado qué hacer, o sea, nos sobrepasamos de actividades, sacrificamos el tiempo que debemos pasar sentados a los pies de Dios en busca de su comunión y enseñanza? Y aquí me vino rápido el pasaje de Marta, ¿verdad? Y María, que estaba afanada la mujer y la otra escogió estar a los pies del maestro, ¿verdad? La otra mujer que estaba ahí también. Escogió estar a los pies del maestro, ¿verdad? Y le dice, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Entonces, no os afanéis, dice la palabra de Dios, por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Confiemos en Dios. Matrimonio sobre la roca. Aquí ya terminamos el primer compromiso, que es el espiritual. El próximo domingo vamos a estar viendo matrimonio sobre la roca, el segundo compromiso, que es el matrimonio, es un compromiso racional, mental, tiene que ver con la mente también. Y vamos a ver cómo enfocar nuestra mente a nuestro matrimonio. Así que pues bueno, vamos a terminar ya en esta mañana, tarde ya. Y de esa manera acompáñenos en oración a nuestro Señor para despedirnos en este lugar y agradecerlo por lo que hizo hoy en este día. Gracias, Señor, te damos porque tú has sido bueno. Siempre, siempre eres bueno. Tus misericordias son para siempre. Y gracias, Señor, porque por tus misericordias no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Gracias, Padre, porque cada día que pase la semana tus misericordias se renuevan. Gracias porque tu fidelidad, Señor, permanece por siempre. Tú siempre eres fiel, Señor, aunque nosotros fallemos. Gracias, Padre. Gracias porque tu palabra hoy día fue expuesta. Porque tu palabra nos recordó, nos enseñó cómo podemos tener un matrimonio sólido, un matrimonio firme sobre la roca que es Cristo. ¿Cómo puedo ganar yo a mi esposo? ¿Cómo puedo ganar yo a mi esposa? A través de poner todas esas herramientas espirituales que tú nos has dado, a través de la oración, a través de congregarnos, a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has dado el poder de tu Espíritu Santo, Señor, morando en nosotros. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor. Y en estos momentos, Señor, que vamos a despedirnos de este lugar a través de este video, a través de este contenido, Señor, te pedimos que tu presencia vaya siempre con nosotros, como hasta ahora lo ha hecho. Que nos sigas defendiendo, Señor, de todos los dardos del maligno, de todos los ataques del enemigo, Señor. Síguenos defendiendo y síguenos sustentando, Padre. Sigue sustentando nuestras familias. Sigue sustentando nuestro hogar, Padre, como lo has hecho hasta ahora. Y esta semana que está iniciando, Señor, te pedimos que tu presencia siga con nosotros, que tú sigas con nosotros, nos sigas bendiciendo, nos sigas dando gracia delante de los hombres para poderlos encaminar al bien, para poderlos traer a los pies de Cristo. Gracias, Señor, por todo esto. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Y bueno, nos despedimos de este lugar, de esta transmisión, de este video, de este contenido. Gracias, le invitamos a que nos siga por todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @familiadefenl. Estamos también en YouTube como Familia de Fe NL. Nos puede encontrar, ahí va a aparecer nuestro logotipo, que siempre aparece la A y la palomita. Ahí va a poder usted también identificarlo, ¿verdad? Y también a través de nuestra plataforma en Facebook, que a lo mejor usted nos esté viendo a través de ella. Pues bueno, si aún no nos sigue, síganos para que le lleguen todas las notificaciones del contenido diverso que estamos tratando y procurando subir durante toda la semana. La verdad, una vez bienvenidos sean todos, gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo el próximo domingo a las 11 de la mañana por este medio y también por Conectados Familia de Fe, que es @conectados, y también por @Joel Garland. Usted también nos puede encontrar y va a poder ver estas enseñanzas que estamos teniendo. Compártalas para que podamos llegar a más personas y de esta manera edificar y bendecir más vidas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga.